Acércate que quiero decirte algo, babe. Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow, yeah. ¿Qué tal? Feliz lunes a todos, feliz semana para todos. ¿Cómo les va? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay de cosas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la causa, señoras y señores? Qué gusto que estén otra vez ahí detrás del podcast en esta nueva semana, en este nuevo capítulo. Ya es el 6º capítulo que grabamos de este podcast, digo yo. Y ya llevamos un mes haciendo el ejercicio, pues ha sido un ejercicio bastante interesante. A mí en términos generales me ha parecido muy bueno, además que he tenido buenos resultados y eso me parece súper nice. Hoy arrancamos con esta canción que se llama Dembow, la hace Danny Ocean. Y como ya les he dicho en podcasts anteriores, hace parte del top 50 de las canciones más escuchadas en Colombia. Es un chart de Spotify, que es el chart en el que prácticamente estoy basando todos mis podcasts para que estén súper pendientes, para que les guste, ¿no? Para que se queden ahí enganchados con esta canción, Dembow, Danny Ocean. Bueno, el saludo cordial como siempre para las personas que ahí han estado a lo largo de estos 6 episodios. Hoy estuve echando mucha cabeza acerca de qué hablar, de qué decir en el podcast, porque pues la agenda mediática o la agenda nacional de temas dignos de análisis pues es bastante amplia. Bueno, no es bastante amplia, la verdad estoy súper cansado de entrar a Facebook, a escuchar el radio, prender y escuchar los mismos nombres o los mismos términos de siempre que me tienen súper harto, que son Petro, Castrochavismo, Uribe, Iván Duque. ¡Qué jartera! Estoy cansadísimo de eso. Hoy, por ejemplo, hoy es 26 de febrero, para las personas que lo están escuchando diferido es 26 de febrero, y para las personas que pues radican en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, hoy inició la nueva mesa de trabajo de la FM con un periodista que me parece interesante, que es Luis Carlos Vélez, y arrancó con el pie derecho porque tenía al presidente Santos y votó una perla, y es que el presidente Santos quiere pasar un proyecto de ley al Congreso para eliminar 3 ceros de los billetes, es decir que empecemos a manejar de 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 10 pesos, 100 pesos y así sucesivamente. No sé qué consecuencias económicas tenga. Si alguno de ustedes es economista me puede explicar, sería fantástico. Con eso podría hacer mi podcast de la otra semana hablando al respecto. Pero bueno, hay un tema que la semana pasada fue muy nombrado. La mayoría de los medios de comunicación abrió con eso en la mañana del martes. Fue la primera plana de la mayoría de medios de comunicación. Algunos buscando causar pánico, otros escudando el castrochavismo detrás de esa noticia, obviamente con intereses políticos, ¿no? Ya ustedes decidirán cuáles hacen parte de esos medios de comunicación y cuáles no. Pero la noticia era que habían azonadas en la localidad de Usme, en Bogotá. Para las personas que no saben o que están un poco descontextualizadas, Bogotá pues es una ciudad de cerca de 8 millones de habitantes y la gran mayoría de su territorio es rural. Bogotá es una ciudad que tiene demasiadas hectáreas dentro de su jurisdicción, y la gran mayoría, si no estoy mal, es algo así como el 60 o 50% de ese territorio que compone el distrito especial o capital es rural. Que está, por ejemplo, en la localidad de Sumapaz, que los amantes de Jaime Garzón recordarán que él fue alcalde menor de Sumapaz, o en la localidad de Usme también hay mucha extensión de territorio que hace parte de Bogotá, pero es rural. En ese orden de ideas, uno podría pensar que son zonas en que los servicios públicos son difíciles o hay poco acceso a esos servicios públicos. Y dentro de los servicios públicos me refiero a educación, salud y los que ustedes normalmente, o los que son de verdad servicios públicos, que son luz, agua, gas y otros servicios de carácter público que seguramente es complejo que lleguen allá. Incluso hay lugares en que me imagino yo que ni siquiera la onda de radio alcanzará a llegar, por lo menos la FM.
no la FM radio, sino la onda, la frecuencia modulada. La AM seguramente sí llegarán pues las noticias normales, y en su gran mayoría, como está pasando en las emisoras FM, cuando no son emisoras cristianas, son emisoras en las que la mayoría de la parrilla de programación está ocupada por programas de brujos. En fin, esto da la realidad, esto da la sensación de que las personas que habitan en estos lugares son personas que son muy vulnerables a la alteración de sus realidades de acuerdo a la información que consumen. Es como las personas que mantienen en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y cuyo criterio es demasiado pobre, cuyo proceso de selección de información es demasiado pobre. Es muy popular, o pues ahora en el tema, digamos, de la comunicación, que es lo mío, el tema de las fake news. Incluso hay un término que se llama infoxicación, que está relacionado con todo el flujo de información que circula a través de las redes sociales y que mucho de ello es falso y que altera los procesos de comunicación, los procesos de pensamiento y las realidades de determinadas comunidades. Es muy frecuente que usted entre a los grupos, digamos, de colombianos en Estados Unidos, y la mayoría de sus publicaciones tengan que ver con el uribismo. O es muy frecuente que usted entre a grupos, digamos, de algunos pueblos, qué sé yo, no tan grandes como Girardot, Melgar, sino miremos más hacia el norte, hacia Boyacá, grupos de pueblitos, pues, en donde la mayoría de sus publicaciones, en el centro del país sobre todo, o Antioquia, sus publicaciones tienen mucho que ver con la parte de la ultraderecha. Hay otros pueblitos en donde sus redes sociales tienen mucho que ver con lineamientos de izquierda. ¿Por qué se presenta esto? Bueno, son alteraciones de la realidad que tienen un contexto político, un contexto sociológico y psicológico, que después entraremos a analizar seguramente. Si les parece hartísimo, pues no lo analizamos. Pero sí, ese flujo de información afecta de una manera prácticamente directa a esas poblaciones vulnerables que no han tenido un acceso a una educación, digamos, de calidad, no han tenido acceso a información que sea verídica y en el que su criterio de selección es bastante complicado. ¿Por qué? Porque ellos no saben qué es cierto y qué es falso. Son personas que muy seguramente entran a internet y se quedan con lo primero que vean y lo asumen como cierto. Y eso genera un criterio. Por eso el juego de las redes sociales en una campaña política es tan importante, y más cuando es una campaña política de orden nacional. Dicen que Petro, por ejemplo, tiene una bodega de cerca de, no sé, voy a decir una barbaridad, pero creo que son cerca de 300 community managers manejando sus redes sociales. Porque el tipo la tiene clara, el tipo sabe que a esos sectores donde la educación no es la esperada y donde esos criterios de selección de información no son los esperados, pues se van a conformar con el primero que vean. Y lo mismo hace Uribe. Eso no es solamente de Petro, es un juego de las dos campañas políticas. Bueno, hablemos de izquierda y derecha. Es un juego de ambas campañas, de ambos bandos, y se está jugando. En ese orden de ideas, entonces, si vamos al contexto de Bogotá, pues si Bogotá es una metrópolis grandísima, aquí hay acceso a internet, pero hay zonas en donde no hay acceso a internet. Por ejemplo, Usme es una de esas zonas, además que es una zona muy popular. Y el acceso a la educación allí, pues no sé qué tan de calidad sea, porque pues ahora con lo de Peñalosa, pues no sé qué tan buena esté siendo la calidad de la educación distrital. Y eso es otro punto que vamos a tocar en otro podcast, porque en mi modo de ver la educación es terrible. Y no hay lugar a que los maestros hagan huelgas cuando la educación se encuentra en un nivel tan paupérrimo como el que tenemos en este país. Cierro paréntesis. A estas personas, algún desadaptado, algún antiético les dijo que habían ciertos centros de comercio que funcionaban, centros almacenes que funcionaban como blanqueaderos, sí, de las FARC, como lavaderos de las FARC, y esta gente cogió, rompió, robó y huyó, se escapó. Cuando llegaron los medios de comunicación a hacer el cubrimiento de la noticia, entrevistaban a unos y a otros que participaron, que no participaron, y ellos se escudaban en que como el Estado no funciona, como el Estado se roba todo eso que incauta, pues yo me lo robo, que yo sí lo di un buen uso. Habrá quienes lo compartan, yo lo comparto hasta cierto punto, porque he conocido casos en que sí hay cosas que incautan,
y que efectivamente van y reparten en las estaciones de policía, en los batallones, en los dispensarios, en cuanta entidad pública se atraviese, allá van y lo reparten, y lo regalan. Tome, mire, esto incautamos, agarre, a excepción de las armas iban, creo yo, las armas iban a un lugar especial que tienen las fuerzas militares y está destinado para eso, y eso hay un control súper estricto, y robarse un arma en armería es complicadísimo. Entonces la gente se escudaba en eso. En ese fenómeno social que pasó la semana pasada y que tuvo tanto cubrimiento social, se evidencian dos cosas. La primera es la falta de autoridad, que ya hemos tratado antes y con la que por fin encontré un punto de acuerdo con Álvaro Uribe, es que la policía y las fuerzas militares no sirven, no tienen autoridad de absolutamente nada. Y la segunda es que como sociedad tenemos una realidad bastante distorsionada. A nosotros nos enseñaron a ojo por ojo, diente, ¿cómo es que es? Ojo por ojo, diente por diente, es la vaina. Inevitablemente resultamos alterando nuestro funcionamiento como sociedad y nuestra sana convivencia. Nosotros como colombianos estamos acostumbrados a que si nos golpean, nosotros golpeamos, y la cosa no puede funcionar, en mi posición, en mi opinión, no puede funcionar así. ¿Y esto qué tiene? O sea, esto es producto de ¿qué? Es producto de una falla del Estado, es producto de una falla de la educación que nos brinda el Estado, es producto de una falla en las personas que nos brindan la educación, y es producto de una falla en nuestra concepción y nuestra formación familiar. A mí me enseñó, por ejemplo, que la violencia es mala en mi casa. Yo trato de no ser un tipo violento, trato de ser un tipo mediador. Pero la mayoría de los colombianos no, y menos en ese tipo de lugares, en esos pueblos vulnerables, digamos de alguna manera, donde opera la ley del ojo por ojo, diente por diente, pues obviamente la concepción o la idea de violencia está demasiado arraigada, y allí es donde hay que trabajar, y más en el contexto en el que estamos, que es un contexto y es ya no es un eventual escenario de posconflicto, sino ya es un escenario real de posconflicto, y hay que empezar a trabajar en ello. Si nosotros como sociedad no reflexionamos acerca de nuestro comportamiento violento y seguimos odiándonos y matándonos y agrediéndonos y robándonos entre nosotros, créame que Colombia no va a tener solución. Así negociemos con las FARC, el ELN, los paramilitares que todavía existen, entreguemos y regalemos tierras, o no entreguemos y regalemos tierras, sino traigamos multinacionales a la lata. Si nosotros como sociedad no nos reestructuramos desde el inicio de la sociedad, que es la familia, no vamos para ningún lado, y Colombia nunca jamás va a tener salvación. Entonces, la invitación y la reflexión de hoy para mis queridísimos podcasters es que pues echemos una miradita atrás, ¿no? Nosotros no podemos escudar nuestros comportamientos con falencias del Estado. Por ejemplo, yo no me puedo colar en el Transmilenio porque no tenía porque digo que no, es que 2.600 para el Transmilenio es muy caro, y me colo. Eso no es cívico, eso no es eso no es educación ni cultura. Y sí nos estamos afectando a nosotros mismos, porque seguramente esos mismos que se colan son los mismos que cuando salen del Transmilenio y se encuentran con sus amigos dicen: uy marica, qué mira la mano de venezolanos y vendedores ambulantes que viene el Transmilenio. Hombre, hay que poner un poquito, solamente es un poquito de civismo a la cosa, a ver si la cosa empieza a funcionar. Y en ese orden de ideas, en ese poquito de civismo y de conciencia ciudadana, es donde vamos a empezar a ver los resultados de que Bogotá va a ser una mejor ciudad, de que Colombia va a ser una mejor ciudad, y de que vamos a ser una sociedad dispuesta a perdonar y dispuesta a iniciar de ceros en este escenario de posconflicto que ya es real. Bueno, espero sus comentarios, sus likes y sus unlikes. Que tengan ustedes una excelente semana. A lo largo de esta semana voy a estar publicando unos Facebooks en vivo diferentes, no relacionados al podcast, sino diferentes, para que estén súper pendientes de mis redes sociales. En Twitter, @JuanParDJ Colombia, Instagram, @JuanParDJ, y en Facebook, Juan Pablo Romero. Que tengan una excelentísima semana y síganlo bailando con Ozuna. Síganlo bailando, que la música no para.